Nadie de mi muerte, me quito la vida, porque si viviera 2 días más, no sabría quién soy en este mar de lágrimas. Verá usted, tuve la desgracia de casarme con una viuda. De haberlo sabido, nunca lo hubiera hecho. Ella tenía una hija. Mi madre, que para mayor desgracia, mi padre, que para mayor desgracia también era viudo, se enamoró de la hija de mi mujer y se casó con ella. De manera que mi mujer era suegra de su suegro, mi hijastra se convirtió en mi madre y mi padre en mi yerno. Al poco tiempo, mi madrastra trajo al mundo un bebé que era mi hermano, pero era también nieto de mi mujer. De manera que yo era abuelo de mi hermano. Con el correr del tiempo, mi propia mujer trajo también al mundo un niño que, como era hermano de mi madre, era cuñado de mi padre y era tío de sus hijos. Mi mujer era suegra de su hija y a la vez soy padre de mi madre y mi padre y su mujer son sus hijos. Además, yo soy su propio abuelo. Señor comandante, me despido de este mundo cruel porque realmente no sé quién soy. Atentamente, el cadáver. Las genealogías, hermanos, pueden ser interesantes. Acabamos de leer el pasaje del Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, pero pueden tener también implicaciones mucho más complejas de lo que solemos pensar. Más allá de certificar los orígenes, el legado de los buenos o de los malos nombres, de prestigios o desprestigios, una genealogía puede revelar verdades insospechadas. El Evangelio de Mateo principia precisamente con una de ellas, que es un elemento esencial de su argumento, pues acredita el mesianismo de Jesucristo como nuestra fuente de fe y de esperanza. En la genealogía de Jesucristo se hace evidente cómo en su encarnación derribó las barreras que separan a los seres humanos, y les invito a considerar en esta noche el tema que hemos titulado una genealogía que derriba barreras. Antes de pensar, hermanos, en las enseñanzas de este pasaje, debemos recordar que cuando nos familiarizamos con la lectura de la Biblia, de cuando en cuando nos topamos con registros familiares que pueden ser tediosos, pueden ser cansados. Incluso podemos sentirnos tentados a saltarnos esos capítulos porque de alguna manera sabemos cuál va a ser el resultado. Y puede suceder exactamente lo mismo con el registro familiar del Señor Jesús, hasta que nos damos cuenta de la verdad que se encuentra encerrada en él. Hay cuando menos 3 enseñanzas que encontramos allí. En primer lugar, que en esta genealogía se derriban las barreras que separan a los diferentes. Las genealogías siempre han sido importantes para los judíos. Un pensador judío del siglo pasado, Martin Buber, narraba una leyenda que evidenciaba el valor de los registros familiares en su mundo. Decía, cuando Rabí Dover de Mesrich, era un judío de Europa Oriental, tenía 5 años, encendió la casa de su padre. Oyendo a su madre lamentarse y llorar, le preguntó el niño: «Madre, ¿tenemos que sentirnos tan desdichados por haber perdido una casa?» «No es por la casa que lloro», dijo la madre, «sino por el árbol genealógico que se ha quemado». Comenzaba con Rabí Yohanan el zapatero, maestro del Talmud. «¿Y qué importa eso?», le dice el niño. «Yo te daré un árbol genealógico que principie conmigo». A ojos profanos, estos meticulosos registros familiares pueden parecer una obsesión por el pedigrí, o por una pretendida pureza racial, pero las razas realmente no existen. Existen bancos genéticos aislados, y por otro lado, el concepto de raza es un concepto sociocultural, de hecho una justificación al colonialismo a partir del siglo XVI, pero desde el punto de vista bíblico y biológico, las razas no existen. Los judíos saben que son un pueblo, y es algo interesante porque hasta la Edad Media el 90% de los judíos del mundo eran sefaraditas, es decir, judíos de España, pero actualmente solamente el 10% de los judíos del mundo son sefaraditas, mientras que el 90% son askenazíes, es decir, judíos de Europa Oriental, descendientes de los casares,
una tribu de Asia Central que se convirtió al judaísmo. En los albores de la humanidad, sin embargo, en el libro de Génesis se registra la genealogía de Adán con el único propósito de acreditar el origen de la humanidad o atribuirla a un solo hombre. Algo similar ocurrió en la época de los patriarcas, cuando estos registros familiares buscaban acreditar la ascendencia abrahámica del pueblo hebreo. Posteriormente, con la conquista de la tierra prometida, la tierra de Canaán, y ante la necesidad de que cada tribu conservara el patrimonio que le había sido entregado, fue necesaria la preservación de detallados registros familiares, como encontramos en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 9, pues tras la colonización de Canaán, cuando alguien vivía fuera del territorio de su tribu, se le consideraba fugitivo. Pero pronto la influencia de los pueblos vecinos de Israel dejó su marca en la nación hebrea. Dicha influencia incidió especialmente en la esfera religiosa, lo que llevó finalmente a Israel a la apostasía, y por apostasía entendemos obviamente el abandono de la fe, dar la espalda a Dios, lo que obviamente provocó fenómenos como la cautividad, el destierro, el juicio de Dios sobre la nación. Pero una vez consolidada, concluida la cautividad y regresado el pueblo de Israel a la tierra prometida, se hizo necesario una vez más acudir a los registros familiares para acreditar cosas como por ejemplo el sacerdocio. Quienes tuvieran y pudieran probar una ascendencia sacerdotal, entonces serían incluidos, y los que no tuvieron que ser desechados del sacerdocio. No obstante, la experiencia enseña que el temor al otro pronto puede convertirse en rechazo o en odio, y en la historia del pueblo judío sobran motivos para temer a los demás. Como evidencia, por ejemplo, el hecho de que originalmente la ley de Moisés prohibía el matrimonio con 7 pueblos solamente, los pueblos de la tierra de Canaán, los heveos, los gergeseos, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos. Pero después del retorno del exilio, en tiempos de Esdras, él acuñó un concepto. El concepto se llama, en el mundo judío se llama Nidat Amei, que significa la inmundicia de los pueblos, y era la idea de prohibir cualquier matrimonio mixto con personas que no fueran judías. El concepto de inmundicia no era racial, ni mucho menos, era ceremonial, era ritual. Los no judíos comemos, tocamos, vemos cosas que los judíos no pueden tocar, comemos cosas que los judíos no pueden comer, lo que para ellos implica impureza ritual. Nunca fue un concepto de pureza racial. Ellos saben que no son una raza, son un pueblo. Sin embargo, sabían que los que no somos judíos estamos expuestos a estos tipos de contaminaciones, razón por la cual eran escrupulosos con esto. Si bien dicha pureza era de orden ritual, decirle a alguien que sus hijos o que su hija era impura, obviamente significaba la exacerbación de los ánimos y el conflicto. Pero esto no solamente era de parte del mundo judío para los gentiles, sino con el tiempo de los gentiles también para con los judíos. Llegó a haber autores griegos, romanos, que hablaban acerca de las enfermedades degenerativas, de los pecados, de los vicios del pueblo judío, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, la razón es el temor al diferente. Es la única razón. Hay personas que, por ejemplo, en el caso en donde hay población de origen africano, decía Sigmund Freud que los blancos temían a los negros por algunos detalles anatómicos, decía, pero simplemente es temor al otro, temor al diferente. Y esto sucedía en el tiempo del Nuevo Testamento, cosa que nos permite recordar al apóstol San Pablo, quien nos habla acerca del hecho de que el Señor ha derribado esa barrera. San Pablo diría en su carta a los Colosenses capítulo 3 que no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Y de la misma manera decía a los creyentes gentiles: acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión
hecha por la mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto, al pueblo, a la promesa, sin esperanza y Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Lo dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 al versículo número 20. Hay una segunda verdad que encontramos en este pasaje, y es que cuando vemos la genealogía de Cristo, encontramos que este registro familiar derriba la barrera en que separa los géneros. Es curioso, hermanos, que fuera del terreno legal, que sería en el terreno legal, donde el judaísmo reconocería la igualdad humana de la mujer. Lo hizo tácitamente a la luz de un mandamiento en Éxodo capítulo 21, versículos 28 al 31, donde se estableció la misma penalización al dueño del buey que cornara a una persona, sin importar si era hombre, mujer, niño, anciano. La pena era exactamente la misma, y tácitamente se igualó o se estableció la igualdad del ser humano frente a la ley. Obviamente en la ley de Moisés existen legislaciones particulares para cada género. Cuando los sabios de Israel preguntaron qué diferencias hay entre el hombre y la mujer, encontraron en la ley una serie de señalamientos que gravitaban en torno a los conceptos de autoridad y de moralidad otorgado a diferentes géneros. En el luto, por ejemplo, se decía: el hombre puede llevar el pelo suelto, la mujer no, porque era algo indigno de una mujer que descubriera su cabellera. El hombre podía rasgar sus vestiduras, la mujer solo podía hacer un corte horizontal en alguna parte de su prenda para no exhibirse delante de los demás, y establecían una serie de legislaciones cuando una persona era condenada a ser muerta por lapidación. En el caso del hombre podía ser desnudado, en el caso de la mujer no. Un hombre podía imponer el voto de nazareo a su hijo, a la mujer no. El hombre puede rasurarse la cabeza por causa de un voto de nazareo, la mujer no podía hacerlo. El hombre podía casar a su hija, la mujer no. El hombre era lapidado de esa manera. En fin, había una serie de leyes establecidas en la legislación de Moisés que giraban en torno a la idea de géneros. Aunque no existe una sola visión judía sobre la mujer, en general y a nivel popular, en tiempos del Nuevo Testamento, en el mejor de los casos, las mujeres judías estaban en una posición un poquito mejor que el de las mujeres griegas o romanas, pero de ninguna manera se les consideraba igual a la mujer, al hombre, perdón. Incluso un historiador judío del tiempo del Nuevo Testamento que gravitaba entre el mundo judío y el mundo gentil, Flavio Josefo, diría que la mujer, dice la escritura, es en todo inferior al varón, y por lo tanto que la mujer, dice la escritura, es inferior al varón, y por lo tanto que obedezca al varón, no para su ignominia, sino para su dirección y mandato, porque Dios otorga valor y fortaleza y poder al varón. Esto nos permite recordar, en tiempos del Nuevo Testamento era así, y concretamente en el mundo judío. Sin embargo, bajo las enseñanzas de Jesucristo, la situación fue diferente. En tiempos del Nuevo Testamento, un hombre podía tener relaciones extramatrimoniales en tanto no fuera con mujeres casadas o comprometidas. Podía tener relaciones con una esclava o con una prostituta, y técnicamente no era adulterio. Pero Jesucristo dice: ahora, independientemente del que tenga relaciones con el otro género, es adúltero delante de los ojos del Señor. Y lo interesante es que cuando pensamos en el registro familiar del Señor Jesús, encontramos algo extraño: nombres de mujeres. Y vaya que mujeres. Estamos hablando, por ejemplo, mujeres como Tamar, una mujer cananea que se prostituyó para obligar a su suegro para cumplir con la ley del levirato. Usted recordará, Génesis 38, dice que el hijo
el patriarca Judá murió, y era la responsabilidad darle al segundo hijo, quien también murió, y entonces Judá tiene miedo de perder a sus hijos y simplemente no cumple con algo que era un deber moral. La mujer, al ver que pasan los años y no se cumple con lo que establecía la práctica, se disfraza de una mujer prostituta, que en aquel tiempo se cubrían el rostro para no ser reconocidas, se pone en el camino, y pasa el patriarca Judá, y como quien compra un helado, como quien compra una golosina en el camino, se pone de acuerdo con la mujer sobre el precio o el costo de sus servicios sexuales. Usted conoce la historia. La mujer queda embarazada, y el patriarca Judá se indigna por tanta inmoralidad en su familia y decide que la mujer debe ser quemada, cosa que no se establecía en aquel tiempo. La mujer dice: está bien, hagan lo que quieran, pero les voy a decir quién es el papá. Y entonces entrega el anillo y el bastón del suegro, y el suegro lo cogen con los dedos en la puerta. Termina diciendo que es más justa que yo, y dice simplemente, pues le perdonaron la vida, pero es una ilustración de cómo funcionaba el mundo en aquel tiempo. Cuando vamos, hermanos, a la palabra de Dios, encontramos que las Escrituras no tienen reparo en señalar el nombre de mujeres así, o como Rahab, una mujer que era prostituta también en el tiempo de Josué, quien sin embargo se convirtió al judaísmo y llegó a ser antepasada del Señor Jesús. Podemos recordar todo esto porque el Señor no tuvo en menos el trato público con las mujeres, a quienes apoyó en sus milagros, se compadeció de sus desgracias y perdonó como a los hombres en sus debilidades. De igual forma proclamó que junto con los publicanos, las prostitutas convertidas van delante de todos al reino de los cielos. Por último, el maestro estableció la absoluta igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, porque ambos forman una unidad indivisible, y llamó adúltero indistintamente a quien de ellos fallara al pacto. Hay una tercera y última enseñanza en el pasaje. Estamos hablando del registro familiar del Señor Jesús, que nos habla, hermanos, de que el Señor derribó la barrera que separa lo santo de lo profano. Sin lugar a dudas, una de las razones por las que la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos es porque dibuja a los hombres tal y como somos. En la mitología, los hombres son superhombres. Si Aquiles tiene una vulnerabilidad, es de orden sobrenatural. Lo cogieron del tendón para asumirlo en el río, y bueno, su punto débil iba a ser su tendón. En la Biblia, los hombres y las mujeres que protagonizan sus relatos son como usted y como yo, con todo respeto, con las mismas flaquezas, con las mismas posibilidades. Son imperfectos con flaquezas semejantes a las nuestras. Esto vale también para los ancestros del Señor Jesús, y en estos días una mujer cristiana le decía a otra: ¿te has fijado la clase de antepasados que tenía Cristo? Lee la genealogía y comprenderás. Y tenía razón. Si no lo cree, compruébelo usted mismo. Habíamos hablado del patriarca Judá, quien compra los servicios sexuales de su nuera, sin saber que era su nuera, con una situación de tal ligereza que parecía que estaba comprando un helado. Pero de esa relación nacieron Fares, quien sería un antepasado del Señor Jesús, junto con un hermano gemelo. En estas situaciones no hay un cuidado en la Biblia por tratar de acreditar al Señor Jesús una genealogía perfecta, porque la perfección de la que habla la palabra de Dios no viene del hombre, no viene de nuestra propia naturaleza o de nuestros propios esfuerzos, sino de la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, dio cabida a Ruth, una hija de uno de los 7 pueblos malditos por la ley de Moisés, de los cuales, si mal no recuerdo, Deuteronomio 23 dice: no entrará moabita ni edomita en la congregación de Israel ni hasta la 10ª generación de ellos. Pero, hermanos, esta mujer fue antepasada del rey David, el más grande de los reyes hebreos,
Y no es casualidad que en el mundo judío se llame a esa mujer cananea la madre de la realeza. Significa que en su gracia el Señor pudo alcanzar a esta mujer y llamarla a formar parte de su pueblo. El mismo David, con toda su grandeza, engendró a Salomón de Betsabé, una mujer que había arrebatado a Urías Eteo después de haberla forzado y haber ordenado asesinar a su legítimo marido. Hay quien dice, no debemos ser tan duros con David, porque bueno, no sabemos muy bien los detalles de esta situación, pero al rey no le podías decir que no. Y David se salió con la suya, con Bathsheba, con Betsabé, cosa que se complicó cuando la mujer estuvo encinta. Y dice la palabra de Dios que David mandó llamar al marido, lo emborrachó, quiso hacerlo dormir con su mujer, no lo pudo hacer y finalmente lo mandó matar. Mandó una carta en su propia mano que decía: ataquen al muro, dejen a Urías Eteo a la cabeza del ataque y déjenlo solo. Fue como matar una cucaracha. Fue como quitarle un dulce a un niño. Cuando muere el hijo de Betsabé, el hijo de la relación con David, David estaba en una profunda depresión, y me hace recordar a un amigo muy querido que ahora está con el Señor, el hermano Bruce Kyle. Él era psicólogo educativo, y un día me dice: no entiendo por qué David está llorando tanto por un hijo al que no conoció. De entrada, los hombres y las mujeres esperamos a los hijos de manera diferente. La mujer lo siente dentro de sí. El hombre tiene la curiosidad de a quién se parece, en el buen sentido, ¿no? A quién se parece la criatura. La mujer lo siente, incluso antes de estar consciente de que está embarazada, empieza a haber cambios en su cuerpo. ¿Por qué David estaba en esa situación de depresión? Y bueno, la razón única es la culpa. No hay más. Tenía una carga, tenía culpa. Pero cuando el niño muere, parece que todo cambia. El hombre se lava la cara, se va a comer y se acabó el problema. Bueno, de esa mujer, David engendró a Salomón, el rey más poderoso de Israel en la antigüedad. De los descendientes de Salomón surgieron hombres increíblemente perversos, como Joaquín, cuyo reinado solo puede resumirse en la frase: hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las cosas malas que habían hecho sus padres. O Joram, cuyo reinado se resume con una frase: y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. De estos descendientes de otros como Manasés, Abías, Amón, se puede decir exactamente lo mismo. Pero antes de la venida del Señor Jesús, Dios había manifestado su gracia diciendo por medio del profeta Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. El hombre no llevará el pecado de su hijo, ni el hijo del de su padre, sino que cada uno será responsable por su propia maldad. La miseria moral se puede heredar en patrones disfuncionales que en algún momento debemos decidir aceptar o rechazar, pero aquello que no podemos escoger al nacer es nuestra condición socioeconómica. Un pobre puede escoger no ser pobre el resto de la vida, pero no puede escoger no nacer pobre. El Rey de la Gloria heredó una evidente pobreza material de sus mayores, y esto me recuerda un relato que se cuenta de un padre de familia que estaba en el lecho de su muerte acompañado por sus 3 hijos y la novia de uno de ellos. El padre agonizante le dijo al primero: a ti, Luis, te dejo los edificios de la Avenida Universidad. El hijo agradecido le dijo: gracias, padre, Dios te bendiga. A ti, Antonio, te dejo los departamentos de la calle Guerrero. El hijo le dijo: gracias, padre, Dios te bendiga. Pedro, a ti te dejo todas las casas de la calle Corregidora. Y el hijo le dijo: gracias, padre, estoy agradecido, Dios te bendiga. Y entonces la novia le dice a Pedro: no sabía que tu padre fuera millonario.
No es millonario, es repartidor de leche. Entonces le estaba heredando la chamba. Así que bien se ha dicho que un rey salvador y pobre es tan contradictorio como lo sería la entrada triunfal del Jesucristo para las esperanzas mesiánicas de su pueblo. El misterio de la grandeza y la bajeza del Mesías no se develaría sino hasta la venida de Cristo. Pero alguien podría preguntar, ¿acaso no corremos el riesgo de denigrar el linaje del Señor Jesús al recordar las miserias de sus antepasados? ¿No podemos proveer de piedras a sus enemigos para que puedan arrojarlas contra él? La respuesta es no. Es un contundente no, porque con toda su dignidad, esta genealogía no tiene como propósito atribuir a Jesucristo una ascendencia perfecta, ni desde el punto de vista religioso o moral, y mucho menos desde el punto de vista del linaje humano. La salvación no viene del hombre, por lo que bien dice el Señor Jesucristo, lo que nace de la carne es carne. La salvación es de Dios, en su eficacia, en su mérito, y su dignidad procede del cielo y no de la carne. Así que bien hizo el profeta al denominar al Mesías con el nombre Adonai Tzidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia. No sería la dignidad de sus antepasados, ni sería la nuestra propia cuando nos llama. Es a pesar de la indignidad de sus antepasados y de la nuestra que el Señor nos sale al encuentro y nos llama a su gracia. Como conclusión, alguien dijo que las genealogías son la parte de la Biblia que todos quisiéramos ignorar. Los capítulos de la Biblia que contienen cientos de nombres, algunos difíciles de pronunciar, con las palabras engendró a y entre ellos, que solo nos sirven cuando estamos buscando un nombre para bebé. ¿Por qué inspiró Dios estos detallados registros familiares en su palabra? Tengo la firme sospecha de que Dios no lo hace para divertirse con nosotros, para ver cómo pronunciamos nombres como, déjenme ver cómo se dice esto, Mahalaleel, Matushelach, Arpachshad, que se encuentran en el libro de Génesis. Las genealogías de la Biblia encierran poderosos mensajes, nos demuestran varias cosas. Demuestran que a Dios le importa la historia porque en ella interactúa con personas de carne y hueso, con seres humanos reales. La historia no solo es importante para Dios, lo es también para los hombres. De hecho, es el pentagrama conceptual de la fe. Las genealogías nos enseñan que Dios puede usar personas imperfectas para sus propósitos gloriosos, y finalmente nos enseña que Él se preocupa por las familias y que entiende nuestras situaciones, pero la experiencia nos enseña que, humanamente hablando, las genealogías pueden ser gloria de la descendencia o vergüenza de la ascendencia. Son testimonios del origen o contradicción del parentesco. Son orgullo o son vergüenza, y en ambos casos son también desafíos a la existencia. Son lazos de sangre o cadenas de plomo, pesadas y tóxicas. Son testimonios de lo que Dios es y un llamado a lo que se debe ser. Así que, en primera instancia, lo que pudiera parecer para nosotros una tarea estéril, como es leer una lista de nombres que no tienen mayor significado para nosotros, resulta en un elocuente testimonio de la gracia. De modo que desde este texto podemos llegar a varias conclusiones. Primero, que la jactancia de quienes dicen ser descendencias de Abraham no es otra cosa que gloriarse en la carne, pues ni Israel, ni la iglesia, ni usted, ni yo somos nadie frente a la gloria de Dios. Simplemente somos lo que somos porque Él se ha dignado a llamarnos a sus propósitos y a sus caminos. Aprendemos que Cristo es quien debía venir, porque en Él se cumplen las paradójicas profecías del origen humilde del Mesías y también de su gloria y su majestad. Y finalmente que Jesucristo es el Salvador del mundo, no solamente los judíos,
porque la intención redentora de Dios apuntaba desde el libro de Génesis capítulo 15 a todas las familias de la tierra. Concluyo con esto. Había contado en alguna ocasión esta anécdota. Tengo una sobrina que es veterinaria en la ciudad de Torreón y trabaja para algunos ganaderos de la ciudad. Y en alguna ocasión ella llegó, se presentó con el papá de su cliente, el señor Salvador Álvarez se llama, un hombre de más de 90 años ahora, y le dice: mira papá, te presento a la doctora Alejandra Garay. Y mucho gusto, don Salvador, gusto en conocerle. Y le dice don Salvador: Garay, ¿es usted de Torreón? Sí. ¿Sus papás son de Torreón? Sí. ¿Sus abuelos son de Torreón? Sí. Terminó la plática, siguió atendiendo sus asuntos, se despidieron. A la siguiente semana volvió y estaba don Salvador en la oficina. Y le dice: me dijo que usted es de Torreón. Y le dice: papá, pregúntale lo que le quieres preguntar. Dice: es que yo tuve un querido amigo, dice, era mi hermano, tan amado que le puse su nombre a uno de mis hijos. Se llama Salvador Alvarado. Dice, se llamaba Rafael Garay. Y le dice mi sobrina: Rafael Garay era mi abuelo. Y le dice: y lo quería tanto usted que le puso su nombre a uno de sus hijos, se llama Salvador Garay, por usted. Y dice don Salvador: una de las pocas cosas que lamento en mi vida es no haber cultivado la relación con mis amigos de toda la vida. Dice: es algo que lamento. Dice: haber perdido el contacto con él. Y dice mi sobrina: salí de allí con el peso de un hombre, porque don Salvador tenía en muy muy alta estima, dice, a mi abuelo, y yo sabía que no podía quedar mal. Yo sabía que tenía una responsabilidad de testimonio frente a él, porque había heredado un buen nombre. Dice, él apreciaba a mi abuelo, dice, y lo recordaba con mucho cariño. Dice, y me di cuenta que se convierte en una carga. Bueno, leemos este relato y vemos una serie de nombres que parecen no ir más allá de registros familiares de nombres raros, hasta que descubrimos la gracia de Dios en medio de este relato. Derriba la barrera entre judío y gentil, entre el hombre y la mujer, y entre lo santo y lo profano, llamándonos a formar parte de su reino. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, porque nos permites en esta noche recordar tu verdad, y queremos agradecerte por la encarnación de Cristo, nuestro Salvador, quien nos sale al encuentro y nos llama, Señor, a tu camino. Y mientras estamos orando, mientras mantenemos nuestros rostros